Dilo de una vez, que ya entre tu mente y este humo de café, ¿qué es lo que te está costando tanto traducir? Tal vez no exista una manera de decirlo sin herir. Dilo de una vez, dilo en línea recta, no te enredes por mentir y alza tu mirada que le ve. Hola, buenas tardes. Un saludo muy cordial a todas las personas que van a empezar a acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, como siempre, a Comunicaciones Jiménez por darnos este espacio para que podamos nosotros compartir con cada uno de ustedes en este capítulo número 3 de Tablero Geopolítico. Hemos ya tratado temas muy interesantes donde siempre el énfasis ha sido comentarles a ustedes qué tienen que ver los acontecimientos que pasan en el mundo con nosotros, cómo nos afectan, que ese es el énfasis que hemos querido darle en estos programas. El programa de hoy es interesantísimo porque vamos a hablar de las guerras, cómo las guerras que suceden en el mundo, cómo los conflictos armados que suceden en el mundo nos afectan a todos nosotros. Así que ojalá que nos puedan acompañar en esta hora del programa, hoy con un invitado muy especial que decidió y tuvo la oportunidad de estar con nosotros. Así que, Manfred, te doy la palabra primero para que saludes y después para que presente hoy al invitado. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están viendo. Y bueno, ya el tercero, Edu, ya cuando nunca pensamos que nos fuéramos bueno, siempre lo pensamos que nos mantuviéramos, ¿verdad? Pero ya vamos afianzando un poquito el programa, más bien que eche que nos acompañen. Y sí, efectivamente, Edu, hoy vamos a tener a una persona que estimo mucho, y le decía ahora que fue estudiante mío en el Colegio Mar Salazar hace bastante tiempo, porque ya está en la universidad y cuando le di clase estaba en séptimo, imagínense. Séptimo, octavo y noveno, por ahí estuvo Donald Arrieta. Este, bienvenido, es un gusto que nos acompañe, y Eduardo sabe lo que significa que ver ex estudiantes de esta manera, que progresar, ser ya casi profesionales, es una gran alegría para uno como docente, y lo mejor que ya ahora nos acompaña, ¿verdad? Y cuidado si no sabe hasta más que uno, ¿verdad? Ya nos revuelca, ¿verdad? Y Donald, y bueno, bienvenido Donald, un gusto que nos acompaña en Tablero Geopolítico. No, muchas gracias a los profes. Voy a decirles profes hoy. Creo que en este proceso de aprendizaje siempre es bueno aprender de todos y todas y creo que eso le contribuye a uno a formarse como una persona integral y eso es lo más importante. Y no, agradecerles por la invitación a este espacio y bueno, a construir información y a generar información, que creo que eso es lo más importante, construir el conocimiento en base a las experiencias y a lo mucho o lo poco que conozcamos de algunos temas. No, hombre, pues Donald, bienvenido. Comentar a la gente que nos esté viendo hoy. Una de las cosas que yo creo que positivas que dejó la pandemia es esto, la posibilidad tal vez de estar reunidos de manera virtual. Hoy los tres estamos desde nuestros hogares haciendo el programa, entonces si en algún momento escuchan ahí ruido ambiente es por esa razón, que estamos desde las casitas de cada uno de nosotros. Bueno, entonces de una vez empecemos con este tema tan interesante. ¿Pueden las guerras en otros continentes afectarnos? Miren, yo creo que lo primero que es importante que tengamos todos claros es que una cosa son guerras y otras cosas son conflictos armados. Cuando uno piensa en guerras, tal vez por la formación o por lo que uno vio en el cole, piensa en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y digamos que la definición más sencilla de una guerra sería como el enfrentamiento entre dos países, si lo queremos ver así en términos muy sencillos. Bajo ese principio, entonces, la primera pregunta ¿es el planeta Tierra un sitio pacífico por completo? ¿O tenemos enfrentamientos armados y guerras en varios lugares? Bueno, vieran que la respuesta es que sí hay guerras y conflictos armados, lamentablemente, en muchas partes de nuestro planeta. Si uno se pone a sacar cuentas,
aproximadamente hay entre 8 a 12 conflictos armados en el mundo que están activos, lo que llaman puntos calientes. Y eso es un tema importante tomar en consideración. Voy a pedirle a Steven que por favor me ayude ya con la primera imagen. Steven, vean, ese mapita, si no vamos a entrar en mucho detalle, vamos a intentar no ser profes de estudios, ¿verdad? Pero ahí tenemos, en ese mapa podemos ver de una manera bastante visual en qué lugares del mundo tenemos guerras y conflictos armados. Si nos vamos para América, vea que tenemos dos zonas, dos puntos calientes, lastimosamente México, que tiene un conflicto armado con narcoguerrillas y que es uno de los problemas más serios que tiene ahorita México y que es una de las cosas que más Trump ha estado presionando. Si nos vamos a Colombia, pasa lo mismo, hay grupos guerrilleros que ahorita Gustavo Petro ha intentado hacer un proceso de paz ahí muy interesante en Colombia. Han sucedido una serie de situaciones y se han reactivado los conflictos armados. Ahora en las últimas semanas ese asunto ha estado complicado. Entonces en América tenemos estos dos. Si nos vamos a África, tenemos otros conflictos que Manfred y Donald, eso solo hablar de África y por qué tiene conflictos armados, miren, nos llevamos creo que todo un programa, pero sí queda claro, o por lo menos yo lo veo así, Manfred, no sé vos qué opinás, que una de las ventajas, una de las dichas de África es a su vez una desdicha, que es precisamente los recursos naturales. Y yo, por ejemplo, en las aulas siempre lo menciono, ¿verdad? ¿Cómo es posible África, un continente con tantos recursos naturales en petróleo, en piedras preciosas, en metales raros, ¿verdad? Y de ahí resulta que es uno de los continentes más pobres y que están más guerras. Y si nos vamos a Asia, pues también tenemos conflictos armados. Ahí, digamos, de los más mediáticos, si se puede decir, tendríamos la guerra en Ucrania contra la Federación Rusa y lo que ha sucedido ya desde hace varios meses en la Franja de Gaza. Y eso lo que nos demuestra, compañeros, es una situación bastante problemática. Yo creo que históricamente, hasta en la misma Biblia, hay pasajes en los cuales se habla de enfrentamientos armados de las civilizaciones. Si nos vamos más atrás, sumerios, egipcios, etcétera, siempre tenemos guerras y conflictos armados y eso es lamentable, pero eso es parte como que de esa naturaleza que tiene el ser humano. ¿Qué opinan? Edu, efectivamente, lastimosamente África, ¿verdad? Producto de ese proceso que vivió en el siglo XX, ¿verdad? Ese proceso de colonización y posteriormente descolonización, ¿verdad? Ha traído graves conflictos actuales. Para nadie es un secreto que entre toda guerra lo que se busca siempre es poder, ¿verdad? Correcto. Poder, riqueza, ¿verdad? Porque no vas a generar un conflicto armado en un lugar donde no hay ningún tipo de riqueza o poder por obtener. Eso digamos que, como vos lo decís ahora, eso es uno lo que habla con los chicos, básicamente, ¿verdad? Siempre hay una relación de poder en ese sentido. Y pucha, sí, hoy por hoy África, con su gran cantidad de recursos que tiene, pues ese es el foco, ¿verdad? Es uno de los grandes focos a nivel mundial. Pero por ahí va el asunto, ¿verdad? Por ahí va el asunto. América no se escapa, no se escapa de eso, y ahora lo vamos a ver más adelante. Pero en América hay otro matiz. En América hay un poquito de otro matiz, sin embargo, siempre está el poder, ¿verdad? De por medio. De por medio. Donald. Oigan el dato. Ujú. Oigan el dato, en el 2023, una de cada 6 personas estuvo expuesta a un conflicto armado, una de cada 6. Pucha, Entonces, en países como el nuestro, si bien es cierto, Centroamérica es una zona conflictiva y vista mundialmente como una zona insegura, pero por dicha nuestras generaciones no han tenido que enfrentarse a una guerra. Pero si vemos ese mapa, nos damos cuenta que la cosa en otras partes del mundo no son así. Steven, ponete porfa la imagen 2. Quiero mostrarles esta segunda imagen. Tal vez ahí, Dale, Edu, dale. me gustaría agregar con respecto a ese tema de los conflictos y de todo este contexto global que está sucediendo, también que hay un punto muy relevante a nivel de Centroamérica que
A veces los centroamericanos solemos vernos alejados de los conflictos armados a nivel global, ¿verdad? Porque no es algo que vemos muy de cerca, ¿verdad? Pero sin embargo tienen ciertas implicaciones estos conflictos armados que marcan mucho aspectos sociales y económicos de estos países, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están interviniendo en estos sectores, ¿verdad? Y qué es lo que está pasando, por ejemplo, con temas de migración, ¿verdad? Cómo los conflictos armados afectan de cierta manera, como lo podemos ver en Colombia, en México, inclusive en África, que vienen con afectaciones sociales de la mano y que pues analizamos siempre el punto central, pero también hay un desplazamiento importante de población y que eso nos afecta también temas culturales y de sentido de pertenencia, ¿verdad? De las tierras. Entonces, siempre que analicemos estos conflictos, ¿verdad? Hay meramente un tema económico, inclusive un tema de producción, un tema industrial que se ve en los territorios, pero siempre de la mano de estos conflictos viene la parte social y que hay que analizarla de una manera integral y casi que holística, ¿verdad? Porque es una interferencia de muchos factores y de muchos aspectos, inclusive históricos, ¿verdad? Que vienen atrayendo estas zonas o estas regiones calientes, por decirlo así, en el globo, en el planeta, ¿verdad? Ok, y eso que hablas de ese impacto a nivel social que provocan las guerras es justamente la segunda imagen que ahí estaba poniendo Steven. No sé si se logrará apreciar del todo bien, pero esa imagen lo que nos muestra es el impacto en la cantidad de personas, en millones de personas que se han tenido que desplazar por los conflictos armados. Eso, Steven, buenísimo. Ahí lo está haciendo un poquito de zoom. Vean, si lo hacemos en un top 10, ¿verdad? Pero en los 5 primeros puestos, nos vamos a encontrar que Sudán, que Siria, la República Democrática del Congo y lastimosamente tenemos un país de América Latina que digamos que los medios de comunicación con conciencia, o sea, al propio, no lo sé, pero tal vez no intentan ocultar un poco el impacto real, por ejemplo, que tiene las guerrillas en Colombia, pero la cantidad de gente desplazada en Colombia es brutal, ¿verdad? Es brutal. Son más de 5 millones de colombianos desplazados de sus zonas donde vivían originalmente por la guerra. Y vean la lista, ahí por lo menos tenemos 15 territorios donde se dan estos desplazamientos, esos datos para 2023. Entonces vean el impacto tan fuerte que se da a nivel mundial, donde un montón de gente tiene que irse, pierde el arraigo a la zona donde vive. Entonces, para las personas que nos están viendo, imagínense qué fuerte, tiene que irse de su casa, de donde de pronto ha vivido usted, su mamá, su abuelito, abuelita, y desplazarse a otros sitios. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. O sea, a nosotros no nos llegan noticias de Myanmar, no nos llegan noticias de Burkina Faso. O sea, no sabemos que en Somalia hay guerras o en Yemen. Son conflictos que por muchas razones son invisibilizados y eso es muy peligroso, son invisibilizados. ¿Quién los invisibiliza? ¿Por qué lo hace? Bueno, es un tema para otro momento, pero esto lo que nos demuestra es que hay muchos conflictos armados en el mundo y en un mundo globalizado en el que vivimos, eso de alguna manera nos va a afectar. Steven, porfa, la imagen 3. Ok, y esta otra imagen simplemente la coloco acá para que veamos cuáles son las mayores guerras del siglo XXI, del 2000 para acá, ¿verdad? Aquí ya no estamos ni siquiera contando los conflictos armados sucedidos en el siglo anterior, que como les repito, ahí estaríamos hablando de las guerras mundiales, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra, etcétera, Guerra de Vietnam. No, aquí estamos hablando del siglo XXI, del 2001 para acá, teniendo como dato ahí el 2018, vean cómo hay conflictos armados que han provocado una cantidad de muertes increíble. Esos números que ustedes ven ahí, igual no sé si la imagen se logra apreciar, sí, más o menos se aprecia, pero bueno, por ejemplo, la guerra en Siria, que tuvo como dos partes de esta guerra, ha tenido casi 300,000 personas fallecidas, por mencionar un ejemplo. En Afganistán, la guerra en Etiopía, Eritrea, el conflicto de Kibú, que nadie lo conoce,
que es el último que aparece en ese gráfico, en la República Democrática del Congo. O sea, hay situaciones bastante complicadas. Vean, por ejemplo, cómo aparece ahí México, ¿verdad? Dentro de los conflictos que han dejado más muertos en la actualidad. Solo en México, para este proceso electoral, han muerto más de 37 candidatos a distintos puestos políticos en México. Entonces México tiene una guerra interna que se ha tal vez querido suavizar, pero que nos muestra una situación bastante complicada a nivel mundial. Ese es el mundo en el que estamos viviendo ahora. El mundo que estamos viendo ahora, y es lamentable, al final de cuentas, Edu, cuando usted se pone a ver ese análisis, cuando hace ese análisis de la cantidad de conflictos y la cantidad de desplazados, ¿verdad? Como dijo Donald, no dejando esa parte social por fuera, es algo tremendo. Desintegración familiar, después vienen problemas de delincuencia, problemas de drogas, no se logra insertar bien en la sociedad, problemas ¿cómo es esto que, como se me va el nombre ahorita, de racismo incluso, que llega a otros países? Mira, estigmatizar a esas personas que vienen en búsqueda de un hogar, que han sido producto del desplazamiento de esos conflictos que viven en sus países. Buscan una paz, sin embargo, llegan a otros lugares en donde el cual no van a tener o no van a lograr tener esa paz producto de lo mismo, ¿verdad, Donald? Sí, no, yo creo que vamos mucho en esa línea, ¿verdad? En esa línea de, pues, que estos conflictos armados, como logramos ver, aparte del gran costo de vidas que hay dentro de los territorios que tienen estos conflictos armados, los desplazamientos producen estos casos de xenofobia que son sumamente altos a nivel de mundo. Yo aquí también quiero retomar un poco Centroamérica y la vivencia inclusive de la misma Costa Rica, porque como Centroamérica se ha mantenido de cierta manera en materia de conflictos armados y cómo hemos sido también referentes a nivel global en materia de paz. Y inclusive un día hablaba hace poco que tuve la oportunidad de estar por Colombia, hablábamos del tema de cómo Centroamérica puede ser un referente en temas de paz, ¿verdad? Y que nunca lo hemos visto en ese punto, porque si analizamos, creo que la mayoría de regiones está con conflictos armados en el país. Y Centroamérica tiene sus circunstancias, tiene sus dificultades, pero hay un aporte importante que es en materia de paz, que al menos logramos ponernos de acuerdo dentro de las diferencias. Y creo que eso es un avance relevante que podríamos demostrar al mundo, ¿verdad? Porque para muchas de las personas que nos están viendo, como lo dije al principio, puede ser alejado este tipo de temas, ¿verdad? Tan impactantes de lo que son niños, niñas, que tienen que desplazarse, que no reciben una educación, que son índices sumamente altos de pobreza y que inclusive a veces la riqueza está ubicada, pero en un grupo bastante pequeño de personas. Entonces, en este tipo de conflictos yo también a veces reitero un poco si verdaderamente en los conflictos también de cierta manera o de una manera muy cuidadosa pensarlo, están también, como dicen, equilibrando el mundo. Y hace poco también en un libro que leía sobre Venezuela y sobre este conflicto en Venezuela, en verdad sumamente amplio, donde el autor, me parece que era Leopoldo López, decía que él inclusive consideraba que los conflictos armados eran casi que un punto de equilibrio a nivel global, ¿verdad? Entonces, a veces esas cuestionantes, pues tenemos que plantearlo en estos puntos cuando tenemos la oportunidad de hablar de estos temas y analizarlos desde esta perspectiva integral como lo hemos venido haciendo. Y sobre todo también un tema muy relevante que afecta es el tema del ambiente, cómo se está viendo afectado todo el tema del medio ambiente, todo el tema de sostenibilidad ambiental a nivel global y que al final de cuentas interfieren todos estos temas de conflictos armados, ¿verdad? Porque hay una alta explotación, por ejemplo, de recursos naturales en África. Y eso no lo estamos visualizando a los avances que tenemos el día de hoy. Entonces es importante poner esos temas o estas perspectivas sobre la mesa, ¿verdad? Con respecto a estas situaciones de que lo estamos viendo, ¿verdad?
Yo quería aprovechar ahí, hay unas personas que nos han estado escribiendo, más que todo saludando. Doña Marlene Méndez, no sé si Manfred la conoce. Doña Marlene, saludos. A Carolina, también saludos. A Alan Quesada. Y el primero que nos escribió, Yuka Vargas. Entonces, muchas gracias a ellos que nos están ahí escribiendo y a las personas que nos están siguiendo ahorita en vivo, agradecerle. Ah, bueno, ahí eso, muy bien, Steven, ahí está poniendo los mensajitos, agradecerles un montón. Cualquier comentario que quieran hacer, ahí con mucho gusto lo vamos, si nos da chance, lo leemos y cualquier aporte es bienvenido. Claro que Yo nada sí. más, antes de que Manfred continúe con su parte, yo nada más quiero agregar que uno de los peligros que estamos teniendo con los conflictos actuales, los conflictos armados, es que no hay un frente tradicional de batalla. No sé si me logro explicar. O sea, las guerras convencionales o tradicionales tienen un frente, un sitio específico donde se enfrentan. Ujú. En estas guerras no, estas guerras pueden escalar, bajar de intensidad, volver a escalar, pasarse de zonas, y eso es muy peligroso, ¿verdad? Porque vuelve inestable zonas y hace que las guerras se prolonguen en el tiempo. Manfred. Sí, de hecho que sí, pero al final de cuentas, Edu, las consecuencias son devastadoras, ¿verdad? Que las muertes no las vemos como un número y decimos, sí, 50.000 personas muertas y lo vemos como un número, 50.000, pero la rudeza, ¿verdad? De cuántas personas quedan sin familia, eso también es brutal. Pasamos al otro tema, Edu. Dele de Y una. Donita, siguiendo la misma línea de esto que estamos hablando, ya Eduardo habló un poquito de la parte más macro, ¿verdad? A nivel mundial. Y les voy a comentar ciertas cosas a nivel regional, ¿verdad? De América. Y les hago una pregunta a los dos. Este, ¿Conocen o han escuchado de conflictos armados entre naciones en América? ¿Conocen de Recientes algún no. conflicto entre naciones, verdad? Entre Ajá. naciones. Sí, sí, reciente, digamos, que uno diga en los últimos, más me atrevo a decir, que 40, 50 años, así como pensando rápido, no. No. Donald, Sí, bueno, yo creo que ahí podría irme un poco evocado el tema de Eduardo, pero sí sé que por ahí hay algunos temas en materia de la región americana, hablando de América, sí sé que hay unos temas por ahí interesantes de posicionar y de poner sobre la mesa, sobre todo. ajá, exacto. Bueno, no está mal, ¿no? O sea, América ahorita, la revisión bibliográfica que realicé, pues estamos bien en ese sentido. O sea, América ahorita no tiene conflictos, armados, guerras como tales, entre naciones, ¿verdad? Y ahorita les voy a explicar por dónde puede ir ese asunto. Revisando un poquito la bibliografía, hay un elemento muy importante y que tiene que ver con lo que mencionaron ahorita como ejemplo de paz a nivel mundial, ¿verdad? Steven, no sé si ponemos ahí la primera imagen que para contextualizar, vean ese dato, compas, esta noticia es del país y es una noticia del 24 de junio del 2020, del 11 de junio, perdón, del 2024. Y lo que dice básicamente es que, para darle continuidad a lo que decía Eduardo y aterrizar en América, dice, el mundo alcanza el pico más alto de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial. En el cuerpo de la noticia como tal, dice que hay 56 guerras activas que son internacionales. De esos hay 92 países o 92 regiones involucradas. Y la región de América que sale entre esa lista, ya lo mencionó Eduardo anteriormente, es la región de Colombia. Colombia, un país hermoso, lindísimo, gastronomía, cultura, etcétera, pero es un país que ha estado en conflicto, ¿verdad? Y no lo podemos dejar de lado. Conflicto interno, ¿verdad? Es un conflicto a nivel interno, no es conflicto con otras naciones, pero sí es a nivel interno. Pasamos a la segunda, y es generalmente en la región de lo que es ¿cómo es? Catatumbo. Si no me equivoco, Catatumbo, si está bien mencionado. En esta región se ha dado lo que es la renovada guerra
entre guerrillas. Si vemos hace unos años, se había logrado un acuerdo de paz en la famosa guerrilla de las FARC, ¿verdad? Entre lo que era el gobierno colombiano, si no me equivoco, fue en 2015, algo así, no recuerdo ahorita bien, pero por esa zona, por esa época, pero ha surgido una manera diferente, ¿verdad? Una manera diferente de lo que es hacer guerra. Y es, ¿verdad? Precisamente la guerra de guerrillas que se da precisamente en la zona de Catatumbo, me cuesta pronunciarlo, Catatumbo, en donde si vemos la noticia es una noticia del 16 de enero del 2025, es una noticia de hace escaso una semana de Fran 24, en donde dice que ya hay más de 50.000 personas desplazadas en esta región al norte de Colombia, donde compiten, ¿verdad? Los guerrilleros junto con el narcotráfico. Entonces vean ustedes, compañeros, cómo, cómo entra otro tema, ¿verdad? De social en esta nueva modalidad de conflictos, ¿verdad? Especialmente en América. Y eso nos refuerza el tema que queremos conversar el día de hoy. Los conflictos armados pueden afectar a Costa Rica, aunque a veces pensamos que están muy lejos de nosotros. Y vean que tenemos dos conflictos en nuestro propio continente, que aunque si bien es cierto, son internos, pero por ejemplo, el conflicto colombiano, recién estábamos hablando, que ha provocado el desplazamiento de millones de colombianos. Muchos de esos colombianos probablemente en la desesperación de perder las cosas, han intentado hacer este peregrinaje desde Colombia hasta Estados Unidos en el gobierno de Biden con la esperanza de poder entrar y en ese paso tiene que transitar por Costa Rica. Entonces, un conflicto como el colombiano, pues por supuesto que nos está afectando. Y aquí empezamos a ver, a contestar un poquito esa pregunta de que sí nos afecta. La pregunta específicamente es, bueno, pero ¿qué pasa cuando son fuera de nuestro continente, verdad? Nos afectan. Y a veces creemos que no, a veces inclusive ni le damos pelota a eso, o inclusive como no somos mucho de buscar, nos quedamos un poquito con lo que los noticieros nacionales nos dan, que de hecho, si ustedes revisan los noticieros tradicionales, por ejemplo, las noticias internacionales son muy pobres, siempre son uno o dos noticias muy centralizadas, desde un solo enfoque y listo. Entonces, si uno quiere tener una mejor idea, un mejor programa de lo que pasa en el mundo, yo creo que lo que le queda es buscar medios alternativos para intentar darse una mejor idea de qué es lo que está pasando. Y en este caso, yo creo que cuando Manfred y yo conversábamos sobre el tablero político y le decíamos a Steven, era precisamente con esa intención de decirle a las personas que nos están viendo hoy, pues que analicemos y nos detengamos un momento a pensar, bueno, ok, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué nos dicen los medios tradicionales del mundo? ¿Es solo esa la versión que existe sobre esos acontecimientos? Y cuando uno se pone a revisar, y que es una de las cosas que a mí me gusta hacer este programa, porque de verdad, Manfred, uno se pone a revisar, ¿verdad? A buscar información, y uno dice, hijo de pucha, esto era así, mira, yo no lo había visto de esta manera, o mira qué interesante, este medio de comunicación lo dice así, pero este otro lo plantea distinto. Entonces, eso sí, eso es bonito. Y además, para decirle al público que nos está viendo hoy, que es en los tiempos en los que vivimos, es sumamente importante entender qué es lo que está pasando afuera de nuestras fronteras, porque lo queramos o no, lo que afuera sucede nos afecta. Eso es geopolítica. Vean que una decisión que tomó ahorita Trump, desde el punto de vista migratorio, ya nos está afectando directamente. Efectivamente, y ese es el gran detalle. Siguiendo ahí, bueno, esta noticia también es del diario El País, ¿verdad? De España, y habla sobre la misma problemática en lo que sucede en Colombia, ¿verdad? Donde hay 12 focos, ¿verdad? De guerra que amenazan a la región a todo el país colombiano. Ahí siguiendo, Steven, podemos continuar para avanzar un poquito y quería llegar a este punto. Ahora estábamos hablando
de conflictos, digamos, que a nivel entre países, ¿verdad? Armados como tal. Si bien es cierto, no hay conflictos activos, esos, digamos, como lo mencionamos normalmente de puntos calientes como tales, sí hay bastante conflicto, pero principalmente territorial entre países, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, no hay una armamento de por medio, ¿verdad? La tensión política entre dos países por X o Y región es importante, ¿verdad? Y por ejemplo, uno de los casos más sonados recientes de la última década, podemos recordarlo fácilmente, que fue el de nuestro país con Nicaragua por la zona de la isla Calero, que también que entró por ahí dentro de estos conflictos. Y vean ustedes en este mapa, ¿verdad? En este diagrama donde nos deja muy puntual, ¿verdad? Las zonas donde hay conflictos especialmente limítrofes. Y quiero hacer énfasis, Steven, podemos pasar a la otra, a esta región de lo que es del eh, Esequibo. El Esequibo es una región fronteriza entre Guyana y Venezuela. Es una región rica en recursos naturales, La ¿verdad? Guayana Gas. Esequiba le llaman. Ese, Esequiba, gracias, Edu. Es una región bastante rica en recursos naturales. Dice que tiene una de las reservas petroleras más importantes, ¿verdad? Del mundo. Y es una región que ahorita está en conflicto entre la Guyana y lo que es Venezuela, ¿verdad? Oiga, Entonces, Manfred, dime. Manfred, perdón. Y para la gente que nos está viendo ahorita, miren, si bien es cierto, en las últimas décadas tal vez no hay un conflicto directo entre dos naciones, esto de la Guayana Esequiba, si tal vez ahorita Venezuela, parto yo del punto, como Venezuela está muy a la defensiva, porque todavía lo quieren tumbar, ¿verdad? Al gobierno de Nicolás Maduro, entonces se ha sostenido mucho con ese tema. Pero si Venezuela se siente más libre de presión internacional, esto sí podría llevar a un enfrentamiento ahí, o sea, peligroso entre la Guyana y Venezuela, donde se metería muy probablemente Inglaterra. Entonces, Correcto. eso se las trae, digamos. Sí, Ese tema que usted trae, man, es para también un programa completo. de hecho que entre las cosas que revisé, este es un punto, si lo podemos decir, un punto bastante caliente. Punto caliente Sí. en Y América. ahí también quiero hacer énfasis en, a ver, en que hay un posicionamiento bastante relevante de los famosos BRICS ahorita a nivel global y en esta zona encontraron yacimientos de petróleo. Ujú. Ahí Entonces, sí está por la eso es disputa. que la intensificación está Claro, tan alta. Entonces, ahí es donde yo por eso le digo, cómo los conflictos armados, entonces seguimos pensando que teníamos cosas superadas. O sea, por ejemplo, exploración de petróleo, uno pensaría que ya está superado a nivel global, pero estamos retomando discusiones que no están superadas a nivel global, ¿verdad? Entonces uno diría, a nivel histórico, uno hace un recorrido de los últimos 100 años y uno dice, bueno, es que ya hemos venido superando esas barreras, hemos venido superando el tema de conflictos armados, pero cuando vemos, más bien parece que fuéramos en retroceso porque han venido aumentando. O sea, en los últimos 10 años han venido aumentando los conflictos armados, ¿verdad? Entonces, estos son puntos muy, muy relevantes y, como dicen, muy frescos y que de cierta manera seguimos haciendo algunas veces ajenos y que directamente nos afectan a Costa Rica, que afectan al cantón, que afectan a la comunidad y pues eso es importante ir aterrizándolo de cierta manera. efectivamente. Y vea esta noticia de la DW, donde precisamente habla de esta zona y dice, muy improbable, parece una guerra por la zona del Esequibo, a juicio de especialistas que sin embargo no descartan un riesgo, ¿verdad? Que es parte de lo que estamos conversando. Y a lo que quería aterrizar con esto es que por qué quizás no se ha desatado una guerra o un conflicto armado entre esos países, ¿verdad? Incluso en en esta misma noticia y revisando un poco más de bibliografía, tenemos que irnos hasta 1948. ¿Y qué pasó en 1948? Bueno, en 1948 se estableció algo que se llamó el Pacto de Bogotá,
el Pacto de Bogotá lo que buscaba era que se buscara siempre la resolución pacífica de los conflictos, contemplando mediaciones, arbitrajes y recursos judiciales. Entonces, por esa razón, todo ese mapa que les presenté anteriormente, tantos países que están en disputas territoriales, quizás no se ha llegado a ese punto porque muchos están adscritos a a ese Pacto de Bogotá y, como lo dicen, hay gran cantidad de conflictos. Sin embargo, existen muchísimas reclamaciones en tribunales internacionales, ¿verdad? Entonces, por esa razón puede ser una justificante, ¿verdad? O una, ¿cómo se podría decir? Como sí, una razón básica del por qué no han existido en los últimos años, 50, 60 años, conflictos armados entre países, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta con respecto al Pacto de Bogotá. Y por último, cierro con esta que no podemos dejar de lado a lo que sucede en el Caribe de América y es lo que sucede en Haití, ¿verdad? Correcto, correcto. Haití, hoy por hoy, Haití es uno de los países, ¿verdad?, más inestables porque tiene un vacío en el poder terrible después del asesinato de su presidente, ¿verdad?, en el 2021. Entonces, han existido gran cantidad de pandillas que controlan el país y Haití hoy por hoy vive un conflicto armado terrible, desgarrador a nivel latinoamericano, que y donde la violencia, incluso a un estado, hasta ha llegado hasta un estado de anarquía, ¿verdad? En este país, es tremendo, que no podemos obviar dentro de lo que ha sucedido en América. Qué triste, Manfred, ¿verdad? Y saber que Haití fue el primer país de América en separarse de España. O sea, da el ejemplo como un sistema, como un país independiente, pero vea siglos después en lo que acaba. Que también hay una explicación de por qué Haití está como está, pero no es el programa de hoy. Andrei Fallas Godínez, ahí también nos escribe. Saludos, un buen tema para dialogar. Muchas gracias, Andrei. Después Marco Delgadillo, ahí ha escrito varias cosas. Dice que le parece interesante el programa, así que Marco, muchas gracias por estar ahí conectado con nosotros. Bueno, ahí también hace otro comentario, ese no lo había visto yo aquí, el de, aún no se me han actualizado los comentarios a mí, que dice, Haití se encuentra en una crisis política desde el asesinato de su mandatario y de entonces no se ha consolidado. Marco, y yo me atrevo a decir que esa crisis política va desde más atrás, digamos que el asesinato, el magnicidio que existió en Haití, el reciente, ahorita no recuerdo el nombre del presidente, digamos que terminó de desencadenar el conflicto, pero eso no es reciente. Seguimos, Manfred. Sí, no, Ok, entonces, ajá, para cerrar este tema, claro. Edur y Donald, se llamaba Honevel Mossier. Pucha, ¿cómo estoy en el El francés? presidente. El presidente. Ok, ok, ok. ¿Cómo estoy en el francés, Très verdad? bien, très bien. Très bien, ¿verdad? Pero sí, es terrible. Entonces veamos que para cerrar, como este primer bloque, como en América, si bien no hay conflictos armados específicos entre países, sí hay mucho a nivel interno, sí hay bastante, ¿verdad? Con sociedades bastante convulsas. Y eso que no metí lo que es México, ¿verdad? Que es un tema arduamente conocido, perdón, en la parte sur, con lo que son los carteles y también en la parte norte de este país, que al final de cuentas mantienen a veces hasta estados controlados por ellos mismos. Entonces, para cerrar, podemos dejarlo por ahí. Espero y no, que es interesante, ¿verdad? Aprender sobre esto que está sucediendo en América. Ok. Ahora bien, eh, ya llegando no a responder la pregunta que hicimos como título del programa, porque aquí la idea es que nosotros le demos insumos a las personas que nos están viendo y las personas sean las que respondan. Eso es lo que queremos. Nosotros no le vamos a dar una respuesta. Una de las cosas que siempre hemos dicho en los dos programas anteriores es que Manfred y yo no somos analistas internacionales. Somos dos profesores de estudios sociales que por nuestra formación nos interesan estos temas de geopolítica e intentamos desde nuestra perspectiva
darles una visión bastante objetiva, fundamentada en fuentes confiables, porque ese es uno de los problemas que tenemos en la actualidad. La gente, si bien es cierto, vivimos en una época donde la información es más fácil de conseguir por el Internet, también estamos en una época de desinformación. Hay tantas páginas, hay tantos noticieros, hay tantos sitios, hay tanta cosa, que ¿a dónde buscamos información fidedigna? Entonces, lo que pretendemos con Tablero Geopolítico es eso, darles un poquito de información objetiva de varias fuentes, tanto fuentes que hoy en día le llaman occidentales, como fuentes alternativas. Ahora bien, tal vez, Steven, si me ayudas con la imagen 4. El asunto es este, para la gente que nos está viendo, vean, tenemos que entender que vivimos en un mundo globalizado. ¿Qué significa un mundo globalizado? De que todos los países están interconectados. Entonces, por ejemplo, si Costa Rica cerrara fronteras con el resto del mundo, un poco, imagínense que ni Corea del Norte puede hacer eso, ¿verdad? Que dicen que Corea del Norte es súper hermético y todo aquello. Ni Corea del Norte puede darse el lujo de ser completamente hermético, porque si hacemos eso, pues entonces aquí no tendríamos carros, no tendríamos repuestos para carros, no tendríamos computadoras, no tendríamos prácticamente la mayoría de cosas que poseemos a nivel material. Entonces, lo que tenemos que entender es que vivimos en un mundo interconectado, que ahorita la desglobalización, bueno, ese es un tema que igual podemos en otro momento mencionar, hablarlo, sobre si de verdad estamos en una desglobalización. Trump plantea mucho esto de regresar todo las industrias a su país para dar trabajo, etc. Lo que sí queda claro es que cualquier país necesita materia prima, porque la materia prima es la que se usa para hacer otros productos. El concepto se utiliza principalmente a nivel de fábricas. Si yo quiero hacer, por ejemplo, autos, ocupo metal, ocupo caucho, ocupo, etcétera, vidrios, un montón de elementos que todos juntos forman un vehículo. A nosotros nos pasa lo mismo. Entonces, resulta que hay una serie de productos, de materias primas que han aumentado su valor a nivel en los últimos años. Ese gráfico que ustedes observan ahí nos muestra algunos de esos productos que han aumentado su valor. El carbón, a nosotros el carbón no nos afecta tanto porque nuestras industrias y nuestra energía no se alimenta tanto de carbón como si lo hace, por ejemplo, China. Pero vea que el trigo, el gas, níquel, petróleo, el maíz, ¿verdad? Son productos que sí vienen acá, por mencionar solo algunos. Entonces, ¿qué es una de las situaciones que tenemos que entender? Que cuando estallan conflictos globales, cuando hay guerras entre naciones o conflictos armados internos, eso, según la región donde se efectúe ese conflicto, si en esa región se produce X o Y cosa, eso nos afecta, ¿verdad? Eso impacta en la economía de nuestros países porque se encarecen ciertos productos. Entonces, cuando uno escucha que hablan de la inflación, precisamente es esto, ¿verdad? Es esto. Entonces, cuando analicemos o cuando ustedes, las personas que nos acompañan hoy, cuando piensen sobre las guerras, inmediatamente hay que pensar, ¿dónde se está dando este conflicto? Esta zona donde se está dando, ¿qué exportan al mundo? Y se van a dar cuenta que muchas veces las cosas que le exportan al mundo son cosas que de nosotros consumimos. Ahí, ok, me estaba escribiendo Steven, que ocupa ahí hacer una pequeña pausa. Entonces, yo cierro con esto, simplemente es esta idea básica. Muchos países, no, todos los países terminan materia prima, todos ocupan materia prima para con eso hacer otros productos. Y Costa Rica es una excepción. Si bien es cierto, compramos muchos productos acabados, también ocupamos materia prima para hacer otros. Y en una guerra, la materia prima es una de las que más se encarecen. Vamos a ver, don Marco, otra vez nos escribe. Buen programa, los felicito. También quería felicitar al joven Donald. Eso es, Donald. Se ve que tiene mucho conocimiento. Sí, por algo estamos invitando a Donald. Y es cierto, es una persona muy joven, muy, muy joven. Y aún así tiene un nivel de conocimiento bastante amplio. Steven, te doy el pase entonces para que hagas la pausa. Servicios Médicos Dr. Julio Calderón. Estamos ubicados en Juan Viñas Centro, diagonal a la Iglesia Católica.
horario de atención de lunes a viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche, sábados de 9 de la mañana a 12 de mediodía. Ofrecemos los servicios de consulta general, control de hipertensión arterial, diabetes, asma, obesidad, control de niño sano, control de adulto mayor, visitas domiciliares, dictamen para licencia, actas de defunción, lavado de oídos, sutura de heridas, aplicación de inyectables, nebulización, cambio de sondas, curación de úlceras. Será un placer atenderlos. Para más información al número telefónico 89001881. Somos Servicios Médicos Dr. Julio Calderón. Panadería y repostería Casa de Belén. Estamos ubicados en Naranjo, Juan Viñas, 100 metros oeste de la Iglesia Católica. Le ofrecemos pan francés, paquetería, repostería, queques, postres y muchas delicias más. También le ofrecemos nuestra ruta de reparto en Juan Viñas, alrededores y Turrialba. Para más información puede comunicarse al 8980-0650. Será un placer atenderle. Somos Panadería y repostería Casa de Belén. En IBI Auto CR, el futuro es eléctrico. Te ofrecemos una amplia variedad de autos eléctricos que cuiden del planeta y de tu bolsillo. Vive la experiencia de conducir con tecnología avanzada y cero emisiones. Visítanos en Turrialba y da el paso hacia el futuro más limpio y eficiente. Para más información, contáctanos al número telefónico 8657979797. IBI Auto CR, el futuro es eléctrico y te está esperando. Y volvimos. Volvimos. Sí, muchas gracias a la gente que nos está acompañando. Todavía nos quedan unos 10 minutitos de programa, entonces vamos a aprovechar al máximo. Manfred, ¿estás por ahí? Sí, vamos. Vamos, como dice, ser muy ejecutivos. ¿En qué relación tiene ese aceite con la guerra? El famoso aceite, ahí no nos hicieron un campo pagado, ¿verdad? Por aquello, no estamos recibiendo millones. Pero ¿qué tenemos con respecto a este aceite? Bueno, es aceite de girasol. ¿Y a qué relación tiene, verdad? Con lo que estaba hablando Edu al inicio, con el aumento de las materias primas y el costo, ¿verdad? Vivimos un mundo globalizado, totalmente interconectado, donde hay países dependientes de uno del otro, y este no es el caso. Pongo este ejemplo porque Ucrania concentra más del 70% de la producción de aceite de girasol a nivel mundial. Y hace unos años, específicamente hace 2 años, el
aceite en Costa Rica, de girasol especialmente, se disparó. Y Steven, pues démosle una vez pase a la otra imagen y vea lo que nos dice BBC News. La guerra del aceite. ¿A qué se debe el impacto aumento de su precio del aceite en América Latina? Le dicen que la gente vacilaba, ¿verdad? De que vendían camisas con manchas de aceites, ¿verdad? Porque el precio de esto era oro líquido. ¿Y esto se debe a qué? ¿Verdad? Al conflicto específicamente que vivió a partir del 2022 entre Ucrania y Rusia. Ese conflicto que está en otro continente, totalmente lejos de nuestro país, nos afectó directamente en el precio del aceite. Steven, pasemos a la otra imagen para que veamos cómo se ve hoy en ese momento, ¿verdad? Se eleva más del doble en año y medio, nos decía en el 2022. Ahí nos decía que el precio del aceite en ese momento había pasado de 900 colones en el 2021 a 2090 colones en julio del 2022. Entonces, vean ustedes, principalmente se da un aumento de aceite en el aceite de girasol. Entonces, vean ustedes, tanto Donald como Edu, cómo aumenta. Y dicen, en río revuelto, ganancia de pescadores. Creo que sí, lo que dice la frase. Vean esta otra noticia, ¿verdad, Donald? Steven, si gusta la pasan. Bueno, esa no, pasemos, la podemos omitir porque es lo mismo. Esta. Productores costarricenses de palma aceitera se benefician del alto precio internacional. ¿Qué es lo que pasó? Hay economías de guerra. Ese término no lo hemos hablado, no lo hemos, Correcto. como se dice, desmenuzado bien, pero economía de guerra es que los países concentran su mayor cantidad de recursos en la guerra. Entonces, hay una disminución en ciertos aspectos y por ende nosotros nos vemos beneficiados. Costa Rica es un país exportador de lo que es la palma aceitera, ¿verdad? O la producción del aceite de palma. Entonces, de esta manera, los productores de nuestro país les estaban pagando la tonelada, ¿verdad? En ese momento, dicen ellos en la noticia, que la tonelada promedio valía 160.000 colones y llegó a costar más de 200.000 colones producto de este aumento del aceite. Y efectivamente, Marco, como lo estás colocando ahí, eso fue producto de la guerra de Ucrania, que Trump ya quiere hacer otras cosas, ¿verdad? Oiga, Donald, Donital, ahora sí, le perdón, damos Mafe, el pase, rápidamente. esto fue muy rápido, ¿verdad? Sí. Perdón, nada más meto la cuchara un segundito. Y el aceite de palma es uno de los productos que actualmente está es una materia prima que está en un montón de productos Correcto. de consumo. Entonces, vean el impacto, o sea, aumenta el precio de ese aceite de palma y un montón de productos se disparan. Como dato, 52 millones de toneladas consume Costa Rica de aceite de palma al año. Puro aquello. Taparterias. No, estamos a punto de declarar temas de obesidad y demás que han estado tan fuertes en Costa Rica. Pero bueno, no es tema de salud. Bueno, yo creo que con respecto a este tema, la introducción que hace el profe Manfred con respecto a los conflictos que están sucediendo a nivel global, pero principalmente a esos conflictos comerciales, ¿verdad? Y que lo estamos viviendo de cerca con este tema de incremento de precios, de baja de precios, ¿verdad? Y cómo nos están dinamizando el bolsillo al costarricense. Hay que entender un poco que este es un fenómeno económico, ¿verdad? Principalmente. Y este fenómeno económico de conflictos comerciales se puede aplicar de ciertas maneras con barreras comerciales, aranceles, y cambios en las políticas comerciales que aplican los países, ya sea para proteger las industrias o hay un punto muy importante que es por motivos políticos, ¿verdad? Y muy retomando el tema, ¿verdad? De que si las guerras, ¿verdad? Solo suceden por asuntos históricos, por asuntos políticos, ¿verdad? O ideológicos, es un factor, pero no es el factor delimitante a este tipo de cosas que están pasando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en temas de conflictos comerciales, tenemos los temas de proteccionismo, ¿verdad? Muchas naciones quieren proteger sus industrias, ¿verdad? Ocupan posicionar sus industrias de cierta manera que, pues,
estén con ellos y esto genera desequilibrios comerciales importantes. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué viene el tema de aumento de precios? Porque en las naciones estamos enfrentando fenómenos de grandes déficits comerciales, ¿verdad? Entonces, al estar imponiendo aranceles, incrementan precios y es una respuesta, por decirlo así, como para castigo, ¿verdad? O beneficio de las naciones. Y esto genera aumento de precios, ¿verdad? Como ya lo he dicho, hay una incertidumbre económica bastante importante a nivel global en temas de crecimiento económico y de inversión. Todo esto sucede post pandemia, ¿verdad? La pandemia de COVID-19 afecta también bastante importante a estos conflictos comerciales que estamos viendo actualmente y hay un daño importante a las industrias, tanto a las que importan como a las que exportan, ¿verdad? Diferentes temas. Y ejemplo de esto es ahorita lo que más tenemos es el tema de el conflicto comercial que estamos enfrentando con las dos potencias de Estados Unidos y de China principalmente. Y que con Donald Trump incrementa actualmente, ¿verdad? Tenemos ya, mañana va a ser un mes que Donald Trump toma el poder de los Estados Unidos y vemos que hay bastantes importantes, por ejemplo, en el tema de aranceles. Tal vez para aclarar un poco, aranceles es como decir así los impuestos que toman los países para poder exportar o importar, ¿verdad? Y todo esto tiene una regulación con diferentes organismos. Y yo aquí también siento que estas tensiones comerciales o estos conflictos comerciales principalmente se están dando debido a que hay un aspecto muy relevante a nivel regional y es que los discursos políticos de los gobernantes de esos países están, por decirlo así, deslegitimando los organismos internacionales. Entonces, cuando vemos estas guerras comerciales, podríamos creer inclusive que hasta el mismo Estados Unidos se está sobrepasando, por ejemplo, órganos de decisiones multilaterales, como es la Organización Mundial del Comercio, ¿verdad? Y que él dice, no, voy a tirar estos aranceles a quienes no cumplan con las condiciones que tenemos. Inclusive lo vemos desde un aspecto muy relevante, ¿verdad? Que es la visita de Rubio a Costa Rica y que viene y le dice a Centroamérica, bueno, estas son las cartas sobre la mesa, usted decide qué hace, pero cortamos cooperación internacional, ¿verdad? Entonces, ese tipo de acciones son relativamente acercándonos a temas de conflictos comerciales y demás. ¿Qué es lo que pasa en el conflicto comercial de China y Estados Unidos? La principal tensión, que es la tensión que tienen los países ahorita y que posiciona de cierta manera lo que está pasando, es que hay áreas de competencia importantes en materia de tecnología e innovación. Y es ahí donde entramos en todo el tema. ¿Cuáles temas? Inteligencia artificial. Ambos países tienen empresas bastante fuertes de lo que está pasando en materia de inteligencia artificial. Avanzamos con materia de reconocimiento facial, el tema de la conducción autónoma, el tema inclusive de la atención médica que está cambiando con materia de inteligencia artificial y entra todo el tema, ahora sí que para sostener inteligencia artificial ocupamos telecomunicaciones de banda ancha y es donde entra la discusión del 5G. Entonces es ahí donde, que yo vi que ya ustedes lo han comentado un poco ese tema, hay una discusión entre China y Estados Unidos realmente, quién tiene más poder sobre eso, pero sino también que empiezan a haber restricciones, por ejemplo, de Estados Unidos a empresas chinas principalmente. Y eso es lo que viene a condicionar a países de Centroamérica. Y pues ahí está el tema también de semiconductores y de las tecnologías emergentes, ¿verdad? Como la computación cuántica, la biotecnología, la nanotecnología que ha venido hablando. ¿Y qué implicaciones va teniendo estos temas, estos conflictos comerciales? Porque recuerden que hemos venido de lo macro, que son conflictos totalmente armados, conflictos que logramos observar, acuérdense, conflictos que nos generan desplazamiento de personas, pero estos nos perjudican de cierta manera lo interno, de una manera muy, por decirlo, solapada, ¿verdad? Porque son cartas casi que el juego que ahorita está generando Donald Trump, es decirle, bueno, te puedo mover la economía, ¿verdad? Y es algo importante el nivel de exportaciones que tenemos y la dependencia que tenemos de estas grandes potencias, por ejemplo, en países como la región. A nivel de geopolítica,
actualmente la tecnología se está convirtiendo en ese eje central de todo, ¿verdad? A nivel de afectaciones. Y también la economía, de cierta manera, está impulsando el desarrollo económico, está impulsando el crecimiento económico, pero sí hay temas de cadenas de suministro globales, que es lo que llamamos nosotros, que esa interdependencia que hablaban ustedes también hace un rato, que es ese suministro, ¿verdad?, que se ha venido dando. Y sobre todo, también el tema de las implicaciones en materia de recursos naturales, de cambio climático, de la no proliferación nuclear, por ejemplo, que es lo que estamos buscando a nivel global en materia de multilateralismo. Yo creo que también hay una dependencia, de cierta manera, de poder de algunas naciones. Yo, para ir cerrando de cierta manera este punto, a mí me parece que es importante analizar un poco hacia dónde estamos llevando estas implicaciones y cómo están los países ahorita en momentos muy tensos, ¿verdad? Vemos que ya la Unión Europea está saliendo a decir, vamos a poner aranceles, Estados Unidos, ¿qué vamos a hacer? Vemos que China ya empezó a colocar aranceles y vemos que Estados Unidos, principalmente a Centroamérica, le dice cortamos cooperación internacional. Entonces, a nivel de implicaciones de conflictos económicos y conflictos comerciales, nos estamos viendo bastante afectados, se podría decir de cierta manera, con estas decisiones, y sobre todo que estamos a solo un mes de que Trump asuma el poder, ¿verdad? Entonces vemos cómo inclusive hasta a nivel de Estados Unidos, Trump ha tomado decisiones que implican hasta superar a las mismas legislación de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esta reivindicación yo creo que también tiene que darnos de cierta manera que nos ha venido afectando a nivel discursivo, ¿verdad? Porque al final esto se vuelve un discurso y un discurso a la acción, y creo que son acciones contundentes. Aquí sabemos que tenemos cadenas de suministro globales, sabemos que tenemos una interdependencia, sabemos que no podemos subsistir con lo que tenemos como país y pues tenemos que llegar a negociaciones y acuerdos relevantes a nivel en esta materia. Hay un tema de explotación de recursos naturales que también está en juego, ¿verdad? Muchos de los conflictos que se están dando en África actualmente es por el tema de todo este posicionamiento que se ha hablado, ¿verdad? De tierras raras o del beneficio que tienen estas tierras, ¿verdad? A nivel de muchos factores que pues intervienen y que sobre todo, aquí es lo que voy a finalizar, que estas tierras raras, o sea, la extracción de minerales del recurso natural es la principal herramienta para generar tecnología. Entonces, quien tiene las tierras raras, quien tiene los minerales, tiene la tecnología. Y es ahí donde está entrando la discusión ahorita. Entonces, por eso es muy, muy relevante que entendamos estos temas y que sepamos que estas tensiones, en particular comerciales, afectan desde lo más sensible de las familias costarricenses, que es el incremento inclusive de los precios del aceite, y no solo eso, ¿verdad? Hay implicaciones más allá de esto que nos pueden perjudicar y que tiene que tener muy claro la política comercial de cada país para ver hacia qué ruta vamos a tomar, porque ahorita estamos en un momento bastante tenso, inclusive a nivel de negociantes internacionales y de internacionalistas, estamos hablando que es una de las guerras comerciales del siglo, ¿verdad? Del siglo XXI. Y entonces, ya para ir cerrando, vemos que aparte de las guerras y conflictos armados internos, también están las guerras comerciales. Y esas guerras comerciales, que a veces no entendemos su complejidad, nos afectan un montón. Bueno, ahí tenemos un montón de mensajes de Yelena Loría, que ahí lo está poniendo, sí, Steven lo está poniendo. Agradecerle a Marco Delgadillo, que estuvo bastante activo hoy, activo, Marco. sí, agradecerle un montón y a toda la gente que nos escribió. Ojalá que nos siga. Sí, sí, buenísimo, y que sigan con nosotros y agradecerles un montón. Miren, cerramos por acá, ya el tiempo se nos está agotando. Yo no quiero despedirme sin agradecerle mucho a Donald, que aceptó nuestra invitación, nos quiso acompañar el día de hoy. Las puertas abiertas, Donald, para que en otro momento nos acompañe. Y Manfred, yo creo que ya por ahí
ya Donald nos dio una luz de un cuarto programa Exacto, de exacto. tierras raras y por ahí ya lo vamos a ir conversando. De mi Ese parte, Tierras Raras se las trae, ajá, ¿verdad? sí, Es un sí, tema y es un concepto, ¿verdad? De que va a estar muy, muy en popa ahorita, muy, muy, muy en el lenguaje que quizás mucha gente no lo entiende y es importantísimo que comprenda ese concepto de tierras raras, ¿verdad? exactamente. Bueno, de mi Muchas gracias, parte, Donital, muchas un gusto gracias. verte. No, gracias a Sí, ustedes por la invitación y yo creo que el entender la política internacional, el entender la política comercial global, nos permite también inclusive darnos cuenta de cómo funciona el mundo y hacia dónde correcto, vamos en Correcto, los correcto, así próximos es. 10, 20 Todo años. está enlazado. todo está. Exactamente. Sí. Muy buenas tardes, muchas gracias a las personas que nos acompañaron en vivo. Ahí queda el programa para que ojalá más gente lo vea. Y los que nos vieron hoy, compartan el programa, hablen a la gente, díganle que tenemos esta propuesta para que las personas lo vean. Y si es del agrado, pues que más personas nos sigan Así. cada vez, ¿verdad? Manfred, un placer como siempre. Y a Un Steven, gustazo, muchas Edu. Nos gracias. vemos. Gracias, Y a Steven. Comunicaciones Jiménez. Comunicaciones Jiménez y a Donald. Listo. Eso es. Buenas tardes para Gracias. todos. Buenas tardes.